Mateo 6:33, y leo como está escrito entonces, en el nombre del Señor. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy quiero hablarles acerca de venciendo el afán y la ansiedad. Venciendo el afán y la ansiedad. Si yo le preguntara a usted esta mañana cuáles son las prioridades que tiene en su vida, ¿podría o seríamos capaces de enumerarlas? ¿O cuál es el primer pensamiento que aparece por la mañana? ¿Y cuál es el último pensamiento por la noche? El Señor aquí toca un tema que pareciera ser que hoy día es la enfermedad de moda, la ansiedad, el afán, la angustia. Pero si nos damos cuenta, y a la luz de su palabra nos damos cuenta que es un problema que es de antaño esto. Siempre ha estado el afán, siempre ha estado la ansiedad. Quizás hoy día está más notorio en ciertas personas, bajo ciertas situaciones. Entonces, el hombre y la mujer siempre han enfrentado este problema del afán y la ansiedad. El tema es que hoy día está más acentuado. Hoy día la gente lo trata. Pero aquí el Señor ataca ese problema de manera muy certera y muy clara, haciendo énfasis en la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que en cierta manera el Señor está haciendo es reubicar, es ordenar el corazón de sus discípulos para que ellos no sean consumidos por el afán, por la ansiedad, y tengan paz y tranquilidad en sus corazones. Hoy día cuesta mucho encontrar la paz. Hoy día cuesta mucho encontrar la tranquilidad en la vida. Pero el Señor nos provee de la clave para hacerlo. Y esta enseñanza es extraordinaria porque nos enseña a cómo usted y yo debemos de vivir en la vida y cómo debemos caminar bajo la voluntad de Dios. Siempre en esa búsqueda constante, incansable. Pues la palabra búsqueda en el griego original nos habla acerca de la constancia, la perseverancia, la insistencia. No es que yo busco un día y si no encuentro me rindo. Esta búsqueda que el Señor está mencionando en la raíz griega habla de insistencia, habla de constancia. Por ende, lo que el Señor nos está diciendo hoy día es que constantemente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? Para que de esa manera usted y yo podamos caminar en la voluntad de Dios. Y es por eso que hoy quiero compartirle 3 aspectos relevantes de esta enseñanza. La primera de ellas tiene que ver con buscar el reino. ¿Ya? Porque aquí habla de 2 cosas. Buscar el reino y su justicia. Debo comprender que todo lo que ocurre en mi vida no se trata de mí, no se trata de usted. Todo lo que ocurre en nuestra vida como hijo de Dios se trata de Dios. ¿Ya? Cuando el Señor habla acerca del reino, no habla de un reino celestial. Habla del conjunto de principios, del conjunto de valores, del conjunto de conductas que usted y yo tenemos que tener. Conjunto de conductas que debe estar en nuestro hombre interior, en su mujer interior. Cuando usted recibe a Cristo, automáticamente viene su reino sobre nosotros y Él, a través de sus palabras, de sus decretos, de sus principios, establece normas de vida para que usted y yo caminemos en la tierra. Porque este reino que habla el Señor no habla de un reino físico geográfico, habla de un reino que comienza a establecerse en el corazón de cada uno de nosotros. Un reino que es eterno, un reino que es poderoso, un reino que es invisible, pero que a través de usted y de mí se va a hacer visible.
¿Qué quieres? ¿Me lo das? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, vuelva a su asiento. Chao. Entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios, tiene que ver con eso. No tiene que ver con algo geográfico, algo que usted ve. Tiene que ver con algo invisible. Qué paradójico puede sonar buscar algo invisible, ¿cierto? Porque generalmente uno busca cosas que uno espera ver. Pero en el reino de Dios y en los valores, en las conductas, en los principios de Dios, todo es al revés aquí. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el último, dijo el Señor. ¿Quieres vivir? No, tienes que morir, dijo Él. Porque aquí el mayor no es, no es el que se sienta al lado, sino que el mayor es el que se sienta al final. Entonces, es el que sirve a otros, es el mayor. Pareciera ser que aquí que servimos, pareciera ser el mayor, pero aquí el mayor es el que sirve. Por eso Cristo sirvió a sus discípulos en la última cena, mostrándoles la importancia del servicio y de un servicio desinteresado. Esos eran principios del reino, que no tenían nada que ver con lo que idealmente el mundo, el sistema, la sociedad enseñaba. Hoy día el mundo dice, si me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Mas el Señor enseñó principios diferentes, principios que están basados en base a la humildad. Entonces, usted y yo debemos de buscar el reino de Dios y esto quiere decir que debemos poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Y eso quiere decir primeramente que está en el primer eslabón, en el primer peldaño el Señor debe estar en nuestra vida. Buscar su reino, buscarlo a Él. En el versículo anterior, vamos al versículo anterior, versículo 32. Habla acerca de los gentiles. ¿Sabe cuál es el contexto de este pasaje, de este extracto donde estamos aquí meditando esta tarde? Es que el Señor le dice, no se afanen por vuestra vida, le dice, por lo que han de comer, lo que han de beber, lo que han de vestir. Y en el versículo anterior, 32, dice, porque los gentiles, miren la afirmación que hace el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles eran aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios y por eso le dice, ustedes entonces, como no son gentiles, no deben buscar estas cosas. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy día? Busca su propio interés. Más cuando usted y yo buscamos el reino, buscamos los intereses de Dios. Como orábamos recién. Buscamos el reino de Dios para que Él sea extendido. Para que cada vez más gente conozca al Señor, tenga un encuentro personal con Él y sus vidas caminen en la verdadera plenitud. Porque hoy día la gente se siente plena con cosas terrenales, con cosas triviales, con cosas pasajeras, que un día se sienten felices, pero al otro día ya no está esa felicidad. ¿Por qué? Porque la basaron en cosas terrenales. Más nuestro gozo, nuestra alegría está en lo eterno, en lo que concierne al reino. Entonces no seamos como los gentiles, como dice el Señor. Dándonos a entender que nuestros intereses no deben ser iguales a los del mundo. Porque ciertamente estamos en el mundo, pero usted y yo no somos de este mundo, dijo el apóstol. Por eso el Señor oró en Juan 17, cuando le dijo, Señor, yo no te pido que tú los saques, los quites del mundo. No, manténlos allí, Señor. Lo único que yo te pido es que tú los guardes, que no se contaminen, que sus corazones no se perturben, no se turben dentro de ellos. Porque estamos en un mundo caído, donde la gente vela por sus propios intereses, pero más el pueblo de Dios vela por los intereses de Dios. Y eso es buscar el reino. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos esta mañana, a buscar su reino. Recuerda el título de este mensaje, Venciendo el afán y la ansiedad. ¿Cuál es la respuesta? Buscar su reino. Es decir, nuestra mirada en las cosas terrenales hoy día debe cambiar. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios,
en el Señor, en su obra, en su reino, en sus planes y propósitos. Debemos cambiar la mirada ahora y ponerla en el Señor. El Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios. En una acción continua, insistente, prioritaria. No de una sola vez. Hablamos del reino de Dios y nos referimos no necesariamente al cielo donde Dios está, sino que a su gobierno, a su voluntad, al sistema de valores que Él tiene establecido en su palabra para nosotros, a su reinado, un reino incorruptible, un reino vencedor, ¿ah? Un reino eterno, un reino que no va a tener cambios ni variaciones. Que en el mundo hoy día usted ve, los presidentes van cambiando y la forma de gobernar va cambiando, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su sistema de gobierno no va a cambiar en favor de los hijos de Dios. Si Él dijo que nos iba a restaurar, el Señor nos va a restaurar. Porque Dios no miente. Si el Señor dijo que nos va a bendecir, Él va a bendecirnos en el camino. Si Dios dijo que nos va a llevar a un lugar que va a fluir la leche y la miel, Dios lo va a hacer con nosotros. Porque Dios no miente, porque Dios es un Dios real, verdadero. Que aun cuando nuestros ojos no puedan verlo, pero dice su palabra en el libro de Salmos que los cielos cuentan la gloria y la majestad del Señor. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Hay evidencia de un Dios creador, de un Dios todopoderoso a nuestro favor. Entonces, cuando buscamos su reino, es desear que Dios ahora tome el dominio de todo nuestro ser. Debemos buscar ahora que el Señor y su reino se establezcan en nuestra vida. Debemos solicitarlo a Él. Debemos vivir para Él, porque de Él somos. A Él le pertenecemos. Debemos orar por su reino, para que su reino siga estableciéndose. Y debemos hablar de su reino. Entonces, debemos buscar el reino. Lo segundo que quiero compartirles esta hora es buscar su justicia. Buscar la justicia de Dios. Una vez está su reino establecido, los valores de Dios en nuestra vida, su palabra en nuestra vida, una relación íntima con Dios en nuestra vida, ahora podemos experimentar la justicia de Dios. ¿Sabe usted que Dios y su palabra nos llama justos? Hemos sido justificados, pero ahora hay una justicia sobre nosotros que nos hace justos. Y esa justicia es solamente mediante Cristo Jesús. Entonces, su reino se ha establecido en mi vida, ahora puedo yo vivir en justicia o su justicia. Puedo buscar, porque buscar la justicia de Dios va a significar vivir ahora en conformidad a la voluntad de Dios. Eso significa buscar su justicia, vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que ahora mi voluntad va a retroceder. Mi voluntad va a dar un pie al lado. Porque lo que hoy día tiene paso, lo que hoy día tiene influencia, ya no es vivir conforme a mi voluntad, sino es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y donde yo encuentro la voluntad de Dios es en su palabra. Su palabra a mí me enseña cómo yo debo vivir y cómo de vivir justamente aquí en la tierra. Entonces, buscar su justicia quiere decir vivir su palabra conforme a su voluntad. Eso es vivir, eso es buscar la justicia. Buscamos el reino, se establecen los principios de Dios en nuestra vida, pero posteriormente en la práctica encontramos que al vivir conforme a su voluntad estamos buscando su justicia. Y la justicia que usted y yo tenemos que buscar debe ir acompañada de mi fidelidad a Dios. Para yo caminar
y buscar la justicia de Dios, debo yo aprender a caminar en la fidelidad de Dios. Porque no solamente soy un oidor de los principios del reino, sino que ahora tengo que ser un hacedor de los principios del reino. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia. Su reino se establece en mi vida y ahora ese reino comienza a influenciar mi vida para yo caminar de una manera diferente en su justicia. Y eso es lo que Dios quiere del pueblo de Dios. Que primeramente su reino se establezca en nuestra vida para que su justicia nos ayude a caminar y a mostrar, a manifestar la fidelidad de Dios o la fidelidad a Dios. Entonces, no solamente a ser oidores, sino que hacedores, a vivir cada día diferente. ¿Como quién? Como sus discípulos. Como discípulos del Señor. No como dice aquí Mateo en el versículo anterior 32 que teníamos recién, como los gentiles. Porque obviamente los gentiles tenían ese afán, esa ansiedad por preocuparse de cómo vestirse. Yo creo que es normal preocuparse de cómo uno se viste, de qué es lo que hay que comer el día de mañana. Ya que el afán y la ansiedad nace de esa angustia de inseguridad. De saber que si realmente yo mañana voy a tener para vestirme, voy a tener para beber o voy a tener para comer. Y los gentiles vivían afanados porque no entendían el mañana. En cambio el Señor le dice, no vivan como los gentiles. Su manera de vivir debe ser diferente. Su manera de actuar debe ser diferente. Ustedes y yo estamos confiados en nuestro Padre Celestial que dará todo lo que nosotros necesitamos. Bendito el Señor. Versículo 32, por favor, mi vida. Vuestro Padre Celestial dice que sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe lo que usted necesita. Por eso es que el Señor le dice a sus discípulos, no vivan como estos, porque estos no saben que tienen padre y no saben que ese padre les puede proveer de todo lo que ellos necesitan, comida, vestido y bebida. Pero más ustedes, preocúpense del reino de Dios, ocúpense de la justicia, de vivir rectamente, de que demostremos realmente que son discípulos del Señor. Dios quiere llevar nuestra vida a otro nivel, no a vivir como gentiles aquí en la tierra, sino que a vivir como verdaderos discípulos del Señor. Verdaderos hijos de Dios, que tienen plena confianza y seguridad de que nuestro Padre se encargará de todas las cosas. Y a veces caemos en el afán, en la ansiedad de qué es lo que vamos a hacer y cómo voy a llegar a fin de mes y que tengo que pagar estas cuentas y que la licencia no me la pagan y que en el trabajo me están estafando. Tranquilo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros como pueblo de Dios. Buscar su reino y su justicia. Es verdad, viene la preocupación, pero no dejemos que la preocupación ocupe un lugar importante en mi vida. Porque Dios quiere reemplazar esa preocupación para que nuestro corazón esté completamente enfocado en buscarlo a Él. Él quiere que lo busquemos a Él. Él no quiere que lo que se ponen, lo que me pongo, lo que como, lo que bebo esté en primer lugar antes que buscar su reino. Y es por eso que Dios puso esta palabra en mi corazón esta semana. No te olvides de buscar primeramente el reino de Dios. Tengan tranquilidad entonces. Tengamos paz. Porque Dios dará lo que usted y yo necesitamos. Debemos caminar como justos, hombres justos, fieles a Dios, a sus principios. ¿Sabe que Mateo interesantemente hace mucho énfasis acerca de la justicia como una cualidad del verdadero creyente? Mi amor, ¿me puedes acompañar con unos versículos en Mateo 5, 6, por favor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán con hambre, quedarán con sed. Dichosos. Eso dice su palabra. Dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Se busca la justicia de Dios y serás saciado. Versículo 10 del mismo capítulo, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos, ¿de qué es lo que es ellos? El reino. Entonces cuando usted y yo caminamos justamente tenemos el reino más cerca de lo que usted y yo pensamos. Porque ese reino nos pertenece. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no tienen los requisitos para hacer. No entraríais, dice, en el reino de los cielos. Y el último, Mateo 6, versículo 1, por favor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Debemos caminar justamente en el hogar, en el trabajo, ser justos. Buscar su justicia, la justicia de Dios. En la iglesia, en lo más íntimo. Debemos desarrollar el carácter de Jesús. Paz, humildad, verdad, fidelidad, misericordia. Dios nos ha hecho justos. Como justos debemos buscar su justicia. Buscamos su reino y buscamos su justicia. Tercero y último. Y vamos a ir a la última parte del versículo bíblico de Mateo 6:33. Y dice que, y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. El vestir, el comer y el beber simboliza algo en la palabra de Dios. Y especialmente en esto. Simboliza la provisión. Comer, beber y vestir representa la provisión. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No debemos buscar las añadiduras que vestimos, que comemos o que bebemos, porque las añadiduras ya han sido entregadas. ¿Pero cuándo son entregadas? Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia. Porque Él nos dijo primero, yo les añado siempre y cuando ustedes hagan esto. Él dijo en su palabra, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo que hay que beber, lo que hay que comer y lo que hay que vestir, yo me encargo. Entonces usted y yo no deberíamos pedir por esas cosas. Hagamos el siguiente ejercicio. Maylen, acompáñame. Párate aquí conmigo. Lo que está diciendo Dios en su palabra, que los hermanos te vean. Párate así, eso ahí. Lo que está diciendo Dios es que Dios ya nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Versículo 32. Porque mi Padre sabe lo que usted y yo necesitamos. Y eso quiere decir que ya lo ha dado siempre y cuando usted y yo busquemos el reino de Dios y su justicia. Dios le ha dado una campana a Maylin. Pero ¿qué pensarían ustedes si Maylin va y le dice, Padre, ¿me puedes dar una campana? ¿Qué diría Dios? ¿Por qué me pide una campana si la campana está en sus manos? Y eso es lo que nos enseña su palabra hoy día. ¿Por qué pedimos cosas que el Señor ya nos ha garantizado tener siempre y cuando estemos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Sabe qué pasa con los gentiles? Ellos no lograban ver con sus ojos al Rey de Gloria.
Ellos no lograban ver con sus ojos que Dios podía proveerles, que Dios podría transformarse no solamente en el Shaddai, sino que también podía proveerse en el Abba Padre, en el Padre eterno. No lo podían ver como un Padre celestial. Y obviamente no tenían a quién acudir, no sabían a quién acudir, y por eso se afanaban y se ansiaban sus corazones de pedir cosas, siendo que el Señor ya las ha provisto. Y esto ministraba tanto mi corazón estos días, porque sabe que muchas veces pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo clamando al Señor y diciendo al Señor, quiero esto, quiero lo otro. Y debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo que usted y yo necesitamos, el Señor ya lo tiene puesto en nuestras manos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a la iglesia? Están bendecidos con toda la bendición del cielo. Ustedes ya están bendecidos, la iglesia está bendecida. No necesitas pedirme una campana, si la campana ya está en tus manos. Lo único que tenemos que mantener es la búsqueda, la constancia, la insistencia de buscar su reino y su justicia. Y todo lo demás el Señor lo trae por provisión. Dios proveerá. Jehová Jireh. ¿Pero qué nos corresponde a nosotros? Buscar su reino. Buscar su justicia. Eso tenemos que hacer. Y a veces andamos al revés, andamos buscando la añadidura antes que su reino. Y cuando yo esté contento, esté feliz, esté tranquilo, esté gozoso. Gracias, Maylin, vaya a su puesto. ¿No? Cuando usted esté tranquilo, gozoso, ahí recién voy a venir a la iglesia. Pero buscar su reino significa que yo vengo y estoy aquí en la casa de Dios a pesar de que mi circunstancia es difícil. No sé qué hacer, pero algo en algún momento Dios me va a proveer. Me va a proveer una palabra, alguien me va a abrazar, alguien me va a decir, estamos orando por ti, mi corazón va a recobrar fuerza, aliento, vida. Así que yo le quiero invitar a que esperemos la provisión de Dios. ¿Pero cómo? Buscando el reino de Dios y su justicia. Eso es una promesa de Dios. Es una promesa. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. Porque la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios es integral para su pueblo. Él no va a hacer que te falte una cosa, que te sobre otra o que... No, Dios te va a bendecir íntegramente. Porque el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No dice que algunas cosas sí te van a faltar, pero otras las vas a tener en abundancia. No dice eso. Nada. Y todo te añadirá a Dios. Pero el desafío ahora es vencer el afán y la ansiedad. ¿Cómo se vence? Buscando su reino y su justicia. Para que todo lo que usted y yo necesitemos, el Señor lo añada en el camino. Le quiero invitar a que nos pongamos de pie y le demos gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque usted está aquí y está buscando su reino. Pero hay que ser constantes. Hay que ser constantes. Entonces cuando se levante mañana por la mañana y se vaya a peinar ahí en el espejo y no nos dé susto, dígase, busca tu reino, busca su reino. Ore por los perdidos. Busque su reino. Ore por el de poca fe, de poca fuerza. Ore por ellos. Ore para que no se nos apague el fuego, para que Dios nos visite con su presencia siempre. Eso es buscar el reino. En esta campaña de oración que vamos a iniciar, vamos a buscar eso, su reino. Y Dios dará lo que necesitamos para que Él lo añada a nuestra vida. Él va a dar el terreno, va a dar el templo, los materiales, las personas. Dios lo va a hacer. Porque esta obra es de Él, no es mía. Este reino es de Él, no es mío. Señor, te damos gracias por tu incomparable.